Pon mucha atención, que el mensaje va a comenzar. Vaya conmigo a la palabra, quiero darle una enseñanza muy importante. Vaya conmigo al libro de Romanos. Libro de Romanos en el capítulo 11. ¿A cuánto les gusta aprender de la palabra? ¿A cuánto les gusta aprender de la palabra? Gloria a Dios. Le voy a hablar de un tema muy interesante, un tema muy extenso, un tema muy propicio para esta época. Le voy a hablar de un tema que difícilmente lo podríamos encerrar en una semana de estudio. Voy a tratar de tocar algunas cositas importantes. Romanos capítulo 11, llegó en el verso 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Estamos ahí? Vamos a orar, cierre sus ojos, no se vaya a dormir, por favor. Y le vamos a pedir al Señor que nos hable. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti, me presento nuevamente delante de ti, Señor, para que tú me uses, Señor, como un canal de bendición para tus hijos, para tu pueblo. Señor, para que tú, Señor, uses tu palabra, Señor, como vehículo, Señor Jesús, que llegue hasta nuestros corazones, que rompa argumentos, que quebrante mentiras del infierno, que saque, Señor, pensamientos que no vienen de ti, que nos liberte, que nos sane, que nos restaure, que nos regenere, Padre, porque ese es el poder de tu palabra. En el nombre precioso de Jesús, toda sabiduría humana, Señor, yo la desecho y te pido, Señor, que tú me uses en esta hora y en este tiempo. En el nombre precioso de Jesús oramos. ¿Cuántos dicen amén? Déselo fuerte al Señor. Déselo fuerte. Si usted tiene papel y lápiz, sáquelo, porque hoy vamos a aprender. Y es importante de que lo que nosotros le hablamos a usted, lo que nosotros le enseñamos, usted lo sigue estudiando, usted lo sigue escudriñando, porque usted no solo es cristiano aquí en la iglesia, porque usted no solo lee la Biblia aquí en la iglesia, usted la lee en su casa. Amén. Amén. Y lo primero que nosotros tenemos que entender es que Dios siempre ha querido que su pueblo sea un pueblo bendecido. Amén. Dígale al que está al lado: Dios te quiere bendecir, dígale. Pero dígaselo así, con convicción. Dígale: Dios te quiere bendecir en todas las áreas de tu vida. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces, Dios levantó a un pueblo. Dios se le apareció a un hombre. Usted conoce la historia de Abraham, y le dijo que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios quería levantar un pueblo. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te diré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Dios quería un pueblo que fuese bendición para otros. Dios quiere que nosotros, que usted y yo, seamos bendición para otros. En el mundo éramos la perdición de otros, pero en Cristo somos la bendición de muchos. ¿Ok? Si usted tiene ahí a su esposo o a su esposa, dígale: yo soy tu bendición, dígale. Y si tiene un amigo, un hermano, dígale: yo también soy tu bendición, dígale. Amén. Amén. Que cuando la gente lo vea a usted, vea la bendición de Dios en usted. La bendición en una palabra, la bendición en un consejo, la bendición en todas las áreas de su vida. Amén, hermano. Entonces Dios siempre quiso que el pueblo de Israel fuese un pueblo bendecido, fuese un pueblo próspero. Después levantó a su iglesia, a los gentiles,
Y Dios siempre ha querido que la iglesia sea la bendición más grande para el pueblo, para la ciudad, para el lugar donde se establezca. Dios siempre ha querido que nosotros, su pueblo, seamos bendición para el mundo. Amén, hermano. Por esa razón, Dios estableció estatutos. Dios estableció las normas, las leyes. Hay gente que vive peleando, gente que vive confundida. De esos no hay aquí. Amén. Viven peleando, viven confundidos, diciendo que la ley es del Antiguo Testamento y que ya no vivimos en la ley, que vivimos en la gracia y que ya ese es otro tiempo. Y más cuando hablamos de principios como el principio de la primicia. Ya le voy a explicar algo bien hermoso, algo que usted y yo lo necesitamos entender. Entonces viven peleando, no, pero es que eso es del Antiguo Testamento, eso es del Antiguo Pacto. Y mi hermano, usted y yo tenemos que comprender por qué Dios puso la ley. Y hoy usted lo va a entender. ¿Por qué Dios estableció la ley? Y una observación que nosotros tenemos que hacer es que no porque no vivamos en la ley, nosotros tenemos que violentar la ley. O sea, no vivimos en la ley, y como no vivimos en la ley, entonces yo puedo ir y matar a otro. De ninguna manera. No puedo hacer eso. Entonces yo puedo ir a robarle a otro. De ninguna manera. Yo no puedo hacer eso. Pero no estamos en la ley. No estamos en la ley, pero no porque no estemos en la ley yo tengo que violentar las reglas, las leyes, los principios establecidos en la ley. Amén. Entonces, hoy vamos a cambiar ese pensamiento. Amén. Hoy vamos a aprender cosas diferentes. ¿Por qué Dios puso la ley? Primero, usted tiene que entender que la ley no salva a nadie. La ley no se puso para salvación. La ley no se puso para salvar a un pueblo. La ley con todos sus estatutos era imposible y es imposible que un ser humano la pueda cumplir. Es imposible que la pueda cumplir completamente, porque la ley en ningún momento fue dada para salvación. Entonces, pastor, ¿para qué fue dada la ley? No se nos olvide lo que acabo de mencionar. No porque no estamos en el tiempo de la ley nosotros la vamos a violentar, de ninguna manera. Porque el adulterio es adulterio allá en el tiempo de la ley y aquí también. Le voy a enseñar este principio que no lo tengo aquí, pero se lo voy a enseñar. Lo que fue pecado sigue siendo pecado. ¿Aló? Y lo que fue puro sigue siendo puro. Lo que fue santo sigue siendo santo. Lo que destruía en la antigüedad sigue destruyendo hasta ahora. Y usted tiene que entender esos puntos de vista. Entonces, aunque ya no estamos en la ley, no podemos violentar, no podemos robar, no podemos matar, no podemos hacer lo que nos dé la gana por decir que estamos fuera de la ley. Los principios siguen vigentes. Amén, hermano. Amén, hermano. Nosotros como cristianos que estamos aún en este mundo tenemos principios éticos y morales que la ley nos enseñó y siguen vigentes. Siguen vigentes hasta el día de hoy. Vivimos por principios éticos, vivimos por principios morales que siguen vigentes hasta el día de hoy. Entonces, la ley, vaya conmigo al libro de Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, verso 19. Entonces, ¿qué dice ahí? ¿Para qué sirve la ley? Mire la pregunta. Pablo
explica. Usted tiene que estudiar el libro de Romanos. Pablo explica muy bien la ley y cómo funciona la ley. Voy a tratar de explicárselo un poco hoy. Entonces dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en la mano de un mediador. Mire qué tremendo. ¿Estamos aquí todavía? Dice Gálatas que la ley solo fue añadida. No es el centro del asunto la ley. No es el centro de las cosas la ley. No es todo lo que tenemos que ver la ley. La ley solo es una añadidura a todo el plan perfecto, a todo el plan inmenso, infinito, a todo el plan perfecto de nuestro Dios. El legalista, el religioso, para él la ley es todo. Pero Pablo está explicando que la ley solo es una añadidura. O sea que solo es parte de un paquete completo. Usted ve un auto y de repente pues usted lo desarma y va a ver todas las piezas. Y luego lo arma y entonces tiene el auto completo. Pero si usted solo anda un foco, usted no anda el auto completo. Usted no viene con un foco, con una, aquí dice ya, aquí ando mi auto. No, solo anda una pieza de todo aquel sistema. La ley solo es una añadidura. Usted ni siquiera es lo principal, porque usted no agarra el motor del carro y va a donde el mecánico y le dice, ponémele un carro a este motor. No dice eso, ¿verdad que no? Porque solo es una añadidura de todo. Y aquí hay tanta profundidad que no tengo tiempo para explicárselo. Pero es bien interesante. Cuando estaba la ley, no había salvación. Solo había un lugar de espera. Solo la gente moría e iba a un lugar de espera, a tal lugar donde Jesús llegó cuando él murió. Iba al Hades, dice la palabra de Dios. Pero no iba, y los que eran buenos iban al seno de Abraham, pero no iban a la gloria, no iban a la presencia de Dios hasta que viniese el Salvador de este mundo, que es Jesucristo. Amén, hermano. Porque la ley solo era una añadidura. Entonces, ¿para qué sirve la ley? La ley fue dada en el monte Sinaí. Pero antes del monte Sinaí hubo muchas generaciones de hombres, hombres que pecaron, hombres que fallaron. Pero como no había ley que los señalara, como no había ley que los culpara, entonces nadie los podía culpar. Usted puede andar en una moto aquí a 100 kilómetros por hora por ahí, pero como no hay una ley dentro de este lugar que diga que si usted anda 100 kilómetros por hora lo meten preso y le quemamos la moto, entonces usted lo puede hacer porque no hay una ley. Entonces la ley fue dada en el Sinaí, la ley fue dada a Moisés para que sacara a flote, para que sacara a relucir, para que mostrara el pecado, para que mostrara el camino errado, para que mostrara el camino erróneo. Si no hay ley, entonces nadie sabe cuándo está mal o cuándo está bien. ¿Aló? ¿Estamos entendiendo lo que estoy hablando? Entonces la ley sacó a flote, sacó a la luz, sacó a relucir el pecado. Después de que el mundo conoce todo, sabe lo que es bueno, sabe lo que es malo, a través del pueblo de Israel, a través del pueblo de Dios, sabe lo que le agrada y lo que le desagrada a Dios. Entonces viene el Padre y envía a su Hijo a salvarnos
de todo aquel pecado, de toda aquella consecuencia de aquel pecado. Entonces, si no hubiese sido la ley, si no hubiese estado la ley, todo mundo estuviese bien. No había nada que nos condenara. Pero al estar la ley hubo condenación. Pero Dios no solo condenó al mundo, Dios también salvó al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha mandado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Gloria a Dios por nuestro Señor. Usted no puede ignorar la ley, porque la ley le muestra a usted y le ayuda a mostrarle a otros que están mal. ¿Aló? La ley me ayuda a mí a mostrarle a otros y me ayuda a mí. La ley es un espejo que me muestra qué tan mal estoy delante de Dios. Y al saber qué tan mal estoy delante de Dios, entonces, como sé también que tengo un Salvador, que tengo una sangre que limpia y que purifica, que santifica delante de Dios. Amén, hermano. Entonces, la ley, nosotros tenemos que cambiar la mentalidad de esa mentalidad religiosa de decir que ya no estamos en la ley. La ley es una añadidura que nos ha ayudado, primero, a demostrarnos cuál es el camino erróneo, pero también cuál es el camino correcto. Amén, hermano. Entonces, sin ley no había forma de juzgar a nadie de pecado. La ley decía muchas cosas. Decía la forma en que había que tratar a los hijos, la forma de cómo había que relacionarse con nuestros padres. Estaba en maldición el que deshonraba a papá. Malditos sois con maldición. Que muera irreversiblemente el que deshonre a papá y a mamá. Mire qué tremendo. Todo lo que la ley, cómo nos encaminaba y cómo nos direccionaba y nos sigue direccionando la ley. Pero la ley no solo nos mostraba lo malo, sino que la ley también mostraba cuál era el camino que debía tomar el pueblo para alcanzar bendición. ¿Cuál era el camino que no podía tomar porque ese camino te llevaba a la perdición? ¿Y cuál es el camino que debe tomar el pueblo para alcanzar la bendición? Amén, hermano. Entonces yo no la puedo ignorar, porque los principios siguen siendo reales, siguen estando activos, siguen siendo poderosos, siguen siendo eficientes, eficaces para alcanzar la bendición. Amén, hermano. Entonces, leímos Romanos capítulo 11, verso 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. El pueblo de Israel todos los años, por ley, diga conmigo, ley. Y ahora usted entiende que aunque no estamos en la ley nos enseña. Amén. A mí me encanta aprender. A mí me encanta aprender. Y yo soy un hombre que tengo mente abierta. Yo salgo y yo entiendo que Dios te muestra, te enseña en todo y con todos. Aprendemos de todos. Amén, hermano. Entonces los israelitas tenían la ley que decía que cada principio de cosecha y al principio de cada año había que tomar una porción de lo primero. Y había que traerlos. Si ellos cosechaban trigo, hacían la harina y traían la harina, traían el trigo. Y ellos sabían y ellos entendían que había que traer esa pequeña porción de lo primero. Y que al traerla, cosa de Dios, ¿ok? Cosa de Dios. Porque hay cosas que solo son de Dios, que no las entendemos, que no las podemos explicar. Como dice en los evangelios, que el sembrador tira la semilla y no sabe cómo, pero es Dios que ahí dentro de la tierra hace que la semilla germine y crezca. Pero eso es cosa de Dios. El sembrador solo hace lo suyo. Entonces el pueblo de Israel
por orden de la ley, porque ellos sabían que la ley les daba la línea, traían de lo primero, y con eso ellos tenían la certeza y la seguridad que la demás cosecha estaba siendo bendecida, estaba siendo santificada. Mire qué tremendo. Traerán, las primicias son santas, y las primicias son santas, también lo es la masa restante. Ellos sabían que por orden había que traer, y al obedecer, lo demás era santificado. Hay algo bien hermoso también en este texto. Dice: y si la raíz es santa, habla de raíz, también lo son las ramas. Oiga bien, estamos aquí todavía. Usted ve a un hombre bien bendecido, usted ve a un hombre en buen carro, usted ve a un hombre con la familia bien bonita, sanos, alegres, pero y usted se pregunta: ¿y cómo hará? Yo quisiera ser bendecido, yo quisiera ser como esa persona. Usted tiene que entender que es cuestión de raíz. Le voy a explicar de otra forma. Usted ve un árbol bien frondoso, verde, con fruto, grueso, y aunque venga la sequía, él se mantiene hermoso, que aún los pájaros y aún los hombres buscan su sombra. Usted dice: qué hermoso árbol, pero déjeme decirle que ese árbol frondoso está así porque tiene buena raíz, tiene raíz profunda, tiene raíz fuerte, tiene raíz sana. Yo vengo del campo y nosotros sembrábamos las líneas de café, pero le estoy hablando de cientos y miles de líneas de árboles de café, y teníamos que hacer huecos profundos y después llenarlos con buena tierra para que la raíz de aquel árbol creciera profunda y se hiciese fuerte. Wow, después de un año aquella finca se miraba preciosa, pero de repente entre medio de esa finca habían arbolitos todos dañados. Nosotros los arrancábamos, oh sorpresa, en la raíz había una piedra. Es cuestión de raíz. Usted ve a una persona bendecida, es porque está bien enraizado, es porque está bien cimentado en los principios del Señor. Está bendecido porque está bien enraizado en la palabra del Señor. Porque en lo oculto, porque en lo secreto, mi hermano, él es un hombre que sigue los preceptos y los principios del Señor. Nadie sabe lo que usted le da al Señor, pero sí se ve el fruto de lo que usted hace y lo que usted le da al Señor. No por guapo es que anda bien bendecido, es porque en lo oculto, en lo profundo, en la raíz, es una persona dadivosa, generosa, fiel. Amén. No de guapo, es cuestión de raíz, es cuestión de profundidad. Nadie sabe, mi hermano, si hay gente que viene aquí a la iglesia y solo por fe voy a dar, y solo hacen ¿dónde aprendió eso? ¿Dónde aprendió eso? Mire, nosotros nos hemos llevado tantas cosas. Yo era inocente cuando vine al Ecuador, pero los ecuatorianos me quitaron la inocencia. Mi hermano, nosotros hemos tenido la oportunidad, se lo voy a decir así para ponerlo bonito, de ver cómo personas vienen a meter la mano a robarse cosas del alfolí. Nosotros lo hemos visto, nosotros lo hemos visto, porque la gente no entiende. Y la gente que no entiende que si las raíces, si en lo oculto, en lo que nadie lo ve, porque yo no sé cuando usted le va a dar a Dios, si le va a dar una miseria o le va a dar lo que usted tiene, lo va a dar con fe o lo va a dar con sacrificio. Eso es raíz, raíz que va a dar fruto en lo frondoso del árbol. Eso es la raíz, es cuestión suya. Ah, no, pero mire, hay quienes que apenas empieza a hablar de esto, rapidito cuestiona, rapidito está juzgando, rapidito está señalando. Pero yo le voy a decir algo:
los que juzgan, los que señalan, los que hablan babosadas, no son las personas bendecidas. Son los que están bien mal y buscan la forma de querer justificar su desgracia. Pero yo le tengo que decir que la desgracia de toda esa gente, la desgracia en la economía, la desgracia de la escasez, la desgracia de la miseria está en la raíz. Porque la palabra a mí me dice que si la raíz es buena, si la raíz es santa, entonces lo son también las ramas. Si en lo oculto usted lo hace bien, porque la raíz es oculta. Si en lo escondido, si en la intimidad usted lo hace bien, déjeme decirle que la palabra de Dios es, mire, certera. Si en lo oculto usted lo hace bien, Dios lo va a manifestar también en lo público. Dios lo va a manifestar también en lo público, delante de todos aquellos. Entonces, es cuestión de raíz. Es cuestión de lo oculto. Y si la primicia es santa, también lo son, también lo es la masa restante. Venían felices, no solo como una orden, venían ellos alegres. Voy a santificar mi cosecha, voy a santificar lo que voy a recibir todo el año. Y traían una pequeña porción y la daban delante de Dios. Y la Biblia dice que toda la cosecha del año, por tanto habían hecho, o por tanto lo habían hecho, eran santificadas. Los israelitas sabían que al llevar a la casa de Dios lo primero, convertía lo demás en especial. Y ellos entendían que dar lo primero o dar de lo primero era crucial. Era lo que santificaría su cosecha. Era la raíz que produciría un árbol frondoso. Amén. Porque lo primero es de Dios. Lo primero es del Señor. Éxodo capítulo 13, verso 1 y 2. Vamos rapidito. Jehová habló a Moisés diciendo, ¿qué le dijo? Conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, es mío. Lo primero es de Dios. Los que están ahí atrás, lo primero es de Dios. Dígale al que está al lado, lo primero es de Dios. No lo segundo, lo primero es de Dios. No lo que sobra, lo primero es de Dios. El primer pensamiento en la mañana es de Dios. La primera oración es de Dios. Dios siempre es primero. Dame, conságrame todo lo primero. Usted conoce la historia cuando el Señor envió las plagas a Egipto. Aquel montón de plagas, 9 plagas, no hicieron que el corazón del faraón soltara al pueblo de Israel. Pero un día el Señor les dijo a Moisés: voy a pasar en la noche y me voy a llevar, va a andar el ángel de la muerte y me voy a llevar a todos los primogénitos, de animales, de esclavos, de libres, del faraón, incluso a todos los primogénitos me les voy a dar jabón palmolive, dijo. Usted conoce la historia, ¿verdad? Ahora, ¿por qué Dios agarró y mató a todos los primogénitos? Porque el primogénito, escúcheme bien lo que le voy a decir, en la historia bíblica, el primogénito representa la bendición. Al primero se le daba la mayor bendición. Número 2, no solo la bendición, en el primogénito estaba representado el vigor, la fuerza y la herencia de toda familia. Porque cuando dice la Biblia que aquella noche hubo tan grande llanto
como jamás hubo allá en Egipto, porque todos los primogénitos murieron. Y al amanecer el faraón dijo: váyanse, váyanse. Es más, hasta les dieron oro, dice la palabra. ¿Por qué el faraón dejó ir al pueblo? Porque aún la historia dice que Egipto nunca más volvió a ser la misma. ¿Sabe por qué? Porque había muerto el vigor de Egipto, porque había muerto la fuerza de Egipto, porque había muerto el futuro, la esperanza de Egipto, porque había muerto lo que representaba la bendición de Egipto. La historia dice que Egipto nunca más volvió a ser igual, nunca más. Mire qué interesante, mire qué poderoso, mire qué importante que es lo primero. Representa bendición, representa vigor, representa futuro, representa herencia. Por eso el Señor le dijo al pueblo de Israel: traiga lo primero, porque lo primero es lo que bendice a lo restante. Traiga lo primero, porque lo primero me pertenece, dijo el Señor. Hermano, usted y yo tenemos que entender la importancia de la primicia. ¿Qué le estoy diciendo al Señor con mi primicia? Traigo una porción de mi futuro, traigo la porción de mi vigor, traigo la porción de mi fuerza. Sé y entiendo lo importante que es lo primero. Y por eso, porque es importante, por eso lo traigo delante de ti. Amén. ¿Qué me dice de Abraham? Abraham, usted sabe que tuvo su hijo Isaac, tuvo otro hijo que era de la criada, pero el Señor le dijo: no, la nación que voy a levantar es con Sara, con la cuchita. Amén. Y dice la Biblia que Dios hizo lo que tenía que hacer con Abraham, pero un día el Señor le dijo a Abraham: tenés que entregarme el primogénito. Qué duro tuvo que haber sido para Abraham entregar su chulla varón. Qué duro tuvo que hacer para Abraham entregar su primicia, su primogénito. Génesis capítulo 22, búsquelo conmigo, que tenemos que leer algo bien importante. Aconteció después de estas cosas que probó Dios. Diga conmigo: probó. Las primicias prueban, ¿ok? Las primicias son bien importantes. Probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y se levantó, y Abraham se levantó muy de mañana. Mire, ni se dio cuenta Sara, porque imagínense que Abraham le dijera a Sara: me voy a volar a nuestro hijo. Se lo vuelan a él primero. Dice que bien de mañana, yo creo que Abraham algo le metió al café de Sara para que se quedara bien dormida. Pero se levanta bien de mañana. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó o ensilló su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Por cuestión de tiempo no vamos a seguir leyendo. Le cuento que Abraham tuvo que ser duro para Abraham, tuvo que ser fuerte para Abraham. A veces es duro darle al Señor, pero Abraham sabía lo que estaba haciendo. La historia dice que Abraham llegó a aquel lugar e Isaac, dice la palabra, le preguntó a Abraham: padre, aquí está la leña y aquí está el fuego, ¿dónde está el sacrificio? La respuesta de Abraham es tremenda. Abraham le dijo a su hijo Isaac: Dios
proveerá. Yo vengo a decirle a usted, Dios proveerá. Solo obedezca como Abraham. Dios proveerá. Solo imagínese esa escena. Abraham colocando a Isaac, pero creyendo en su corazón, con una palabra en su mente, en su espíritu y en su corazón: Dios proveerá. Aunque me duele, pero Dios proveerá. Aunque no es fácil para mí, Dios proveerá. Dios provee cuando hay alguien que obedece, cuando hay alguien que le cree. Y yo creo que nosotros somos como Abraham, que le creemos. ¿Qué me dice de aquella mujer? De aquella mujer que entregó su hijo, aquella mujer que estaba en el templo llorando, Ana, que no podía tener hijos, pero ella levantó su voz al cielo y dijo: Señor, si tú me das un hijo, el primero, el primogénito, mi primicia, yo te la voy a entregar. Y así nació Samuel, el primer profeta de Israel. La Biblia dice que Ana tuvo 5 hijos más. Le funcionó la estrategia. 5 hijos más, pero porque le había dado al Señor su primicia. Lo primero, el pueblo de Israel conocía este principio. Nosotros como iglesia tenemos que conocer este principio. ¿Qué me dice de la viuda de Sarepta de Sión? Aquella mujer que no tenía nada que comer, dice la Biblia, nada que comer. Eso está en el libro de Reyes, capítulo 17, solo anótelo. Aquí el hermano lo va a poner. Dice que aquella viuda no tenía nada para comer, solo un poquito de harina. Y había salido a buscar leña para hacer una torta, comérsela y echarse a morir. ¿Se acuerda de la historia? Cuando el profeta la ve en el verso 12, Primera de Reyes 17, 12, dice: y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Verso 13, Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí, ¿qué dice? Primero. No tengas miedo. No tenga miedo. Yo quiero decirle de parte de Dios: no tenga miedo. Dele lo primero al Señor, aunque sea duro, aunque tal vez estemos en situaciones como aquella. Le dice el profeta: no tengas miedo, haz como dijiste, pero separa para mí lo primero, le dijo el profeta. Porque así te ha dicho el Señor: la harina ni el aceite van a escasear en tu casa. El poder de lo primero. Estamos en el primer mes del año, y yo le aconsejo a usted, lo hemos hecho por todos los años. Este ministerio lo ha hecho desde que llegó al Ecuador en el 2011 con 13 personas. Y ahora somos varias iglesias. Somos 32 pastores. Mire lo que Dios ha hecho. Pero sabe, todos los años le hemos dado siempre al Señor nuestra primicia. Lo primero, a nivel personal, a nivel de iglesia, con nuestras autoridades. Hemos sido fieles, hemos entendido el poder que tienen las primicias. Sabemos que es parte de la raíz que hace a nuestro árbol frondoso, fructífero y de bendición para multitudes. Pero entendemos cuál es el principio y cuál es la importancia
de las primicias. Lo primero. La Biblia dice cómo quisiera tener tiempo para explicarle, pero la Biblia dice que Jesús es la primicia de los resucitados. Es el primero que se levantó entre los muertos. Porque la Biblia dice que cuando Él nos mande a llamar, cuando Él nos mande a buscar, los muertos en Cristo se levantarán primero. Pero tenía que haber una primicia. La Biblia dice que Jesús es el primogénito de todos los hermanos. Él es el primero, nuestro hermano mayor, dice la palabra. Y gracias a que a lo que hizo Jesucristo, gracias a que Él es el primero, usted y yo somos hermanos. Somos hermanos. Por donde nosotros busquemos lo de la primicia, Jesús es primicia. Le voy a decir esto. La ley decía que había que ser fiel con Dios, con nuestros diezmos. Yo quiero que entienda que el diezmo también es primicia. Porque cada vez que usted recibe, usted dice: lo primero es de Dios. Ese poder, esa importancia, acuérdese, el vigor, la herencia, la fuerza, la bendición está y siempre ha estado en lo primero. Por eso Dios pidió los primogénitos. Amén, hermano. Tome una porción de lo que Dios le ha dado en este mes, porque es lo primero, y conságreselo al Señor. Usted decide el tamaño de esa porción. Usted decide, pero separe y usted verá la bendición que usted va a tener todo este año. Se lo digo con toda la autoridad, se lo digo con toda la certeza. No solo cuando llegué a esta nación, desde que yo me convertí a Cristo, he vivido este principio. Y sobra decirle que Dios ha bendecido mi vida en todas las áreas. Porque bendición no solo quiere decir dinero. Bendición es una linda familia. Amén. Bendición es tener hijos. Bendición es tener salud. Bendición es tener techo, tener un lugar, tener alegría, tener paz, tener seguridad. Saber que el ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor y nos defiende. Saber que Dios es con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Soltemos esa religiosidad. Soltemos esa atadura, esa tacañería. Soltemos esa queja. Soltemos, porque la gente se le habla de estos principios y rápido se cierra. No cierre las puertas de su bendición. No cierre. Y entienda usted de una vez y para siempre. Compréndalo, entiéndalo, créalo, que su bendición está en lo que usted le da al Señor. Él es el que abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobre y abunde, dice su palabra. Él es el que reprende al devorador, al que destruye, al que roba, al que enferma. Él es el que lo reprende. Él es el que hace lo imposible posible. Vino alguien y me dijo: pastor, le tengo que contar una buena noticia. Dime. Dios le tocó el corazón a alguien. Yo nunca pensé que alguien me podía regalar, me podía bendecir algo tan caro. Y ve acostumbrándote, porque para Dios no hay cosas caras, no hay cosas imposibles.
Él es el que bendice rica y abundantemente. Él es. Él es. Gracias por acompañarnos un día más. Te esperamos la próxima semana.